Buen día. El día de hoy vamos a hablar sobre el entendimiento a detalle de la ley de Walter, muy utilizada en geología, especialmente en la disciplina de la estratigrafía. ¿Qué es lo que nos dice la ley de Walter? Pues de que los sedimentos o sucesiones sedimentarias que nosotros vemos apiladas en la vertical, en algún momento también se depositaron o sedimentaron de manera horizontal. Para demostrar esto, que parece un tanto complicado, vamos a recurrir a una serie de dibujos. Para esto voy a necesitar ilustrar del lado izquierdo al continente y del lado derecho al mar, al dominio marino. Muy bien, entonces aquí el típico perfil del continente mar, las elevaciones y a la derecha una plataforma un tanto menos inclinada y que va profundizándose poco a poco hacia el nivel del mar. Entonces nosotros sabemos perfectamente que en el continente los agentes geológicos generan la mayor parte de los procesos de intemperismo, transporte y posterior sedimentación, creando grandes clastos de detritos que se van transportando de un lugar a otro desde las partes altas hacia las partes más bajas. Es así que luego vamos a tener una generación progresiva de sedimentos que de alguna otra manera van a empezar con una forma angulosa y luego van a terminar con formas redondeadas. Es allí donde tendremos los primeros sedimentos, que ojo, no son conglomerados, vienen a ser gravas de cantos, de bloques, de gránulos o de guijarros. Entonces, dentro de todo ese conjunto de gravas, vamos a tener una progresiva sedimentación de continente a mar, pasando desde abanicos aluviales, depósitos fluviales, etc. Posteriormente, todos estos sedimentos van a tratar de llegar a la plataforma un tanto inclinada cerca del litoral, de la línea de costa, y están representados estos detritos por puntos en negros, que claro, van disminuyendo en tamaño desde el continente hacia el mar. Estos detritos vendrían a ser propiamente dichas las arenas de grano medio, de grano fino, grueso, muy grueso, etc. Y que hacia el mar también pueden llegar, alcanzando también granulometrías más finas. Es así, debajo de los 2 milímetros, del milímetro, del medio milímetro, llegando a ser arcillas o limos, representados en las líneas discontinuas en rojo a la derecha. Muy bien. Entonces aquí nosotros ya tenemos una línea de sedimentación que desde el continente hacia el mar lateralmente hay un cambio granulométrico que claro pasa por los distintos ambientes de sedimentación que suceden en el continente y en el mar. Muy bien, vamos a repetir este mismo proceso y lo vamos a colocar superponiéndose al primero, pero estos ambientes de sedimentación con sus respectivas litologías van a también a empezar a migrar hacia el mar. Entonces vamos a tener este mismo mecanismo, el cual lo podríamos repetir una tercera vez y eventualmente nos damos cuenta pues que el continente de alguna u otra manera le va ganando espacio al mar. Es así que las facies marinas van quedándose al fondo del mar, valga la redundancia, dentro ya de la cuenca sedimentaria, según sea el caso. Es decir, que las facies continentales acá son mucho más importantes. De modo que también la transición continente-mar, es decir, la línea de costa, todos los sedimentos litorales van a tener una mayor predominancia hacia el sector de la derecha, mientras que el mar ya casi para este dibujo está mucho más a la derecha, es decir, está mucho más alejada de esta configuración. Otro quinto proceso, de la misma manera, donde las gravas y las arenas de grano muy grueso, grueso a medio, van ganando el espacio a la transición continente-mar. De modo que las facies continentales aquí son más predominantes. Es así que también vamos a tener un último proceso de sedimentación. Ojo que este es un modelo ideal y que la cantidad de líneas de sedimentación acá es limitada, pero puede ser mucho mayor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A partir de este gráfico vamos a levantar sendas columnas estratigráficas de izquierda a derecha. Es así que vamos a tener la columna estratigráfica A', B', B' y C', C', con el objetivo de ver desde la base hacia el tope cómo todas estas facies van cambiando en la vertical y cómo pueden relacionarse de alguna otra manera también en la horizontal. Entonces, en A' nos damos cuenta que tenemos arenas de grano medio a grueso o muy grueso,
desde la base hacia el tope y que en la vertical pasan a gravas de cantos o de bloques. Es decir, vamos a tener abajo las fases transicionales continente-mar y en la parte superior vamos a tener a las fases continentales. Es decir, las fases que estaban más alejadas del mar y que tienen una granulometría obviamente más importante. Por ende, nos vamos a dar cuenta que la granulometría de izquierda a derecha en el eje X de la columna estratigráfica mostrada va a aumentar y en la vertical también el grano aumenta progresivamente. Este es un patrón y es el mismo que nosotros veríamos en la columna estratigráfica BB. Claro que la columna estratigráfica aquí muestra una granulometría que desciende, pero que va aumentando, es decir, que sigue el mismo patrón que en la columna anterior, de modo que tenemos una sucesión sedimentaria para ambos casos grano creciente. De la misma manera, en la parte inferior tenemos a las fases transicionales que son sobreyacidas por las fases continentales. En la columna C', vemos un patrón similar, es decir, propio de una sucesión sedimentaria grano creciente. Pero en este caso ya es posible ver a las fases marinas representadas particularmente por las arcillas y lodos, las cuales son sobreyacidas por las fases transicionales y estas dos a su vez por las fases continentales. Pero de hecho, estas fases continentales superiores no van a ser las mismas que las primeras o las segundas, porque acá la granulometría ya ha bajado, de modo que acá tendremos gránulos, guijarros y cantos. Ya no será posible tener bloques, por ejemplo. Ahora, si ponemos todas estas columnas estratigráficas levantadas AA, BB y CC, tal como se observa a continuación, hay una evolución litológica de izquierda a derecha. Pero la pregunta sería, hasta este punto, ¿a qué viene la ley de Walter? Pues, como decía desde un principio, la ley de Walter nos dice que todos los sedimentos o sucesiones sedimentarias que nosotros vemos apiladas en la vertical, pues en algún momento también se apilaron de manera horizontal, tal como nosotros estamos observando en estos momentos. Entonces, en los slides anteriores habíamos visto que todos estos patrones, todas estas pequeñas pelotas, puntos y líneas discontinuas representadas por la granulometría más fina se han ido apilando de manera horizontal. Pero tanto es así que en algún momento cuando nosotros hacemos un trazo vertical, nosotros observamos, pues sí, que hay un patrón de sucesión sedimentaria grano creciente y que se observa aquí. ¿A qué quiero llegar con esto? De que las columnas estratigráficas que nosotros levantamos son levantamientos arbitrarios en los cuales uno ve solamente una parte de la granulometría de la evolución sedimentaria de un depósito en general. Entonces, eso es lo que nos dice la ley de Walter, pero no solamente nos vamos a limitar a decir en qué consiste, sino también vamos a ver que si vemos todas estas sucesiones, todo este apilamiento, hemos tenido tiempos distintos, T1, T2, T3, T4, T5, T6 y T7. Es decir, hemos tenido distintas líneas y o tiempos de sedimentación, los cuales sí son recurrentes en el tiempo y los cuales sí se pueden reconocer, pero claro, esto no vendría así de la nada. Uno tendría que como mínimo levantar una serie de columnas estratigráficas en el campo para poder hacer estas interpretaciones en base a este enunciado de la ley de Walter. ¿Cuál es uno de los beneficios más importantes de aplicar la ley de Walter? Es que disciernen bastante entre lo que es las líneas de sedimentación, es decir, de T1 a T7, con respecto a los límites litoestratigráficos o límites litológicos según la escala que uno pueda ver. Exactamente, estas líneas en azul que tenemos aquí, los LL, representan los límites de la litoestratigrafía, es decir, puede ser un contacto entre gravas, bloques, cantos, o pueden ser conglomerados si es que ya los sedimentos han llegado a litificarse, con respecto a areniscas, arenas, calizas, etcétera, etcétera. Muy bien. Las líneas de tiempo, las líneas de T1 a T7 son muy distintas a los límites litoestratigráficos. Y es más, según el gráfico podemos ver perfectamente que entre ambas se cortan. Muy bien. ¿Cuál es lo importante aquí? Que de hecho, lo primero que podemos observar es que las facies pueden cambiar lateralmente. En este caso, por la ley de Walter, de continente hacia mar.
y dependiendo en qué parte de la cuenca sedimentaria nosotros nos encontremos. Y especialmente la ley de Walter nos ayuda definitivamente en la correlación estratigráfica. Correlacionar estratigráficamente puede servir desde el punto de vista litológico para algunos casos, pero cuando nosotros queremos ya trabajar en paleogeografía o queremos reconstruir la evolución sedimentaria en una cuenca sedimentaria, en un paleorrelieve probablemente, nosotros tenemos que tener en cuenta a la ley de Walter. Por ende, la correlación estratigráfica en el método clásico, ¿qué nos dice? Que si nosotros tenemos estas tres columnas que nosotros hemos levantado, pues la correlación fácilmente la podríamos iniciar desde la identificación de la base de todas estas gravas o conglomerados. Es decir, que esas líneas en azul que nosotros tenemos en las columnas estratigráficas en la parte inferior nos indicarían obviamente un límite litoestratigráfico tal como vemos aquí en sección. Muy bien. Entonces, ese es el método clásico que normalmente ayuda a entender la evolución litológica a una escala local o semilocal. Sin embargo, el método moderno nos habla ya que debemos tener en cuenta como base al cambio lateral de fases. Es decir, que en un punto X, en un punto geográfico, yo puedo tener un depósito de gravas y esas gravas lateralmente a 2 o 3 kilómetros hacia el sur, hacia el norte o hacia cualquier dirección, pueden cambiar lateralmente a arenas de grano grueso, medio o quizás también a arcillas o lodos, dependiendo también el contexto geográfico que nosotros tengamos. Es decir, si por ejemplo estamos hablando de una sedimentación fluvial o de abanico aluvial, no va a ser exactamente lo mismo, pero la correlación podría mantenerse siempre y cuando nosotros sigamos este precepto. Muy bien, entonces si nosotros tenemos al cambio lateral de fases de por medio, en cada una de estas columnas estratigráficas representadas en flechas en gris oscuro, vamos a tener a las líneas de tiempo. Y en este gráfico solamente hemos tomado en cuenta a T2 y a T4. Veamos cómo desde T4 podemos tener gravas que lateralmente pasan a la columna estratigráfica BB, a arenas de grano grueso, a muy grueso en la base de los conglomerados de B'. Y estos a su vez pueden pasar lateralmente a arenas de grano medio o fino para la columna C'. Toda esta litología es contemporánea o coetánea para esa misma línea de sedimentación. Lo mismo sucedería para T2. Sin embargo, nosotros sabemos que como estamos en un patrón de sucesión sedimentaria grano creciente, en la línea T2 vamos a encontrar una sedimentación más fina en comparación a T4. Muy bien, entonces este es el método moderno que hasta la actualidad sigue vigente porque respeta las líneas de sedimentación y es un concepto de mente mucho más abierta que nos dice que una litología no es indicadora de una edad. No porque yo tenga una serie de conglomerados o arenas datadas en este sitio, estas tienen que ser similares en edad a otras que se encuentren alejadas a una distancia X. Pueden tener fácilmente también otra edad. Una acotación final sobre la ley de Walter es que no puede aplicarse cuando las líneas de sedimentación están separadas por periodos de tiempo muy largos, es decir, los famosos hiatus de depósito. Cuando hablamos de hiatus de depósito, normalmente estamos hablando de discordancias angulares que sí involucran un intervalo de tiempo muy importante entre 2, 3 o un conjunto de líneas de sedimentación de otras. Pero para todos los otros casos, cuando nosotros no tengamos un periodo de tiempo o una truncación importante en nuestra sedimentación continua, pues sí podremos utilizar la ley de Walter. Bueno, eso es todo en este video. Si les ha gustado esta información, les pediría que pudiesen ingresar a nuestras redes sociales para que puedan estar al tanto de toda la información que Explore Rock brinda a todos sus participantes y o clientes. Muchas gracias.